Hola a todos, bienvenidos a La Esposa del César. Como saben, La Esposa del César es el proyecto de Steiner para platicar de corrupción, de anticorrupción con palabras que todos entiendan, para combatir la corrupción con un poquito más que solamente con buenas intenciones. Estupendo. Vamos a platicar de tipologías. Hoy nos toca platicar de una tipología de corrupción. Es una cuestión un poquito extraña, porque sí se trata de corrupción, pero ya sabemos que las tipologías son los modelos concretos o los pasos concretos que seguimos para hacer algo. Entonces una tipología de soborno sería la forma, el truco que yo hago para pagarle un soborno a un funcionario público, por ejemplo. Aquí nos toca platicar de un tipo de corrupción que puede presentar muchas tipologías, pero que es importante iluminarlo, es importante hablar de él principalmente porque se desconoce mucho de él. Es la extorsión sexual. Bien, la semana pasada Transparencia Internacional publicó un documento, un reporte sobre la extorsión sexual. Vamos en orden. ¿Qué es la extorsión sexual? Bueno, es el abuso de una posición de privilegio para explotar sexualmente a personas vulnerables. Ya sabemos que la corrupción es el abuso de una posición de privilegio para generar un beneficio indebido. Bueno, pues cuando ese beneficio indebido es explotar sexualmente a una persona, también es corrupción, pero es un tipo muy particular de corrupción, es extorsión sexual. ¿Quién se encuentra en posición de hacer esto? Generalmente, sí, funcionarios públicos que tienen una posición de poder. ¿Y quiénes son los sectores vulnerables? Las personas que necesitan de los servicios de esa posición de poder. Un ejemplo clásico es los refugiados. Es tristísimo, pero hay muchas personas que por su estatus de refugiados y para acceder a servicios públicos en los países en los que piden refugio, los explotan sexualmente, las explotan sexualmente. Se les exigen favores sexuales a cambio de tener acceso a trámites relativamente básicos, tan básicos como acceso al agua, acceso a la comida o inclusive que se logre inscribir a un hijo a la escuela. Hay gente que está abusando de esto. Bueno, pues Transparencia Internacional nos publica un reporte muy interesante que se llama Rompiendo el silencio alrededor de la extorsión sexual. Ellos consideran que este estudio se tiene que hacer por la coyuntura que está viviendo el mundo, sin duda, pero principalmente porque esta forma de corrupción está tan poco documentada y tiene tan poco sustento legal que es espantosamente fácil de cometer. ¿Cuáles son los hallazgos que nos da Transparencia Internacional? Bueno, aquí vamos a platicar de 6 de los principales. El primero es que la extorsión sexual está en todos los sectores, tanto públicos como privados, está en las empresas, está en los países desarrollados, está en los países en desarrollo, en el servicio público, en todos lados. En todos lados nos encontramos a personas que explotan su posición de privilegio para explotar sexualmente a quienes dependen de ellos. Eso es gravísimo. Número 2. Se concentra principalmente, lo dicho, hacia mujeres y hacia otros grupos vulnerables. ¿Por qué? Porque estas personas necesitan tener acceso a poder o una posición de poder para coaccionar a las otras personas, a las personas vulnerables, a que hagan aquello que ellos quieren que hagan. Desafortunadamente no es el tipo de cosa que solamente está concentrada hacia el sector de mujeres, aunque principalmente las vulnera a ellas. También se encuentran gravemente afectados los grupos de personas transgénero y los grupos de personas que no necesariamente se identifican con uno de los géneros tradicionalmente aceptados. Hallazgo número 3. Se suele ocultar más que otras formas de corrupción. Y esto es particularmente triste, pero es una función o es en función de la forma en la que se hace la vida en sociedad. Muchas personas, pusimos el ejemplo de los refugiados, muchas personas tienen tabúes culturales hacia el ser víctima de un ataque sexual o de un tipo de violencia sexual y entonces muchas veces no se reporta por eso. Otro problema gravísimo es que es muy difícil de probar la coerción, es muy difícil probar que se me está obligando a explotarme sexualmente para obtener algo a cambio. ¿Por qué? Porque muchas legislaciones de muchos países desafortunadamente consideran ese tipo de actos sexuales como un pago que se hace voluntariamente, aunque realmente no es así. El servidor público nos exige que lo hagamos y si no, no nos va a ofrecer lo que nos tiene que dar, lo que es nuestro derecho. Pero desafortunadamente las leyes de muchos países todavía lo consideran como algo que se hace voluntariamente. ¿Cuál es otro problema? Bueno, que no tenemos acceso o no existen los mecanismos adecuados para abordar el asunto, tanto socialmente como legalmente.
¿Por qué? Porque todo cae dentro de la sombrilla o bajo la sombrilla de corrupción. Y otro problema gravísimo es la revictimización. Lo que suele suceder mucho con las personas que sí se atreven a denunciar este tipo de actos es que suelen ser revictimizadas, inclusive atacadas o atropelladas por el propio sistema legal que debe protegerlas. El ejemplo que se me ocurre es si una mujer es explotada sexualmente y lo denuncia, es posible que, dependiendo de su país, la acusen de haber pagado un soborno utilizando favores de carácter sexual. En vez de que se le proteja, se le termina procesando y a la persona que la explotó se la puede tratar inclusive como víctima, pervirtiendo el sistema legal por completo. Número 4. Las víctimas o los supervivientes, utilizamos esta palabra de forma indistinta, de la misma manera en que lo hace Transparencia Internacional, para no caer en prejuicios sobre la naturaleza de este fenómeno. Además de eso, las víctimas o los supervivientes se arriesgan a ser extorsionadas con el sistema a través de acciones legales. ¿Qué significa esto? Bueno, nuevamente, si una persona se atreve a denunciarlo, claramente lo pueden, dependiendo del sistema legal, pueden procesarlo como si hubiera hecho algo indebido. El problema de esto es que se cae en un círculo vicioso en el que el funcionario público corrupto explota a alguien explota a alguien sexualmente. Esta persona denuncia y las autoridades que están a cargo de esa denuncia explotan también a esta persona a cambio de que no reciba nada y puede caerse en un círculo de explotación sexual eterno o inclusive que esta persona caiga en una cadena de extorsión, ya sea por favores sexuales o por dinero, simplemente por haber sido víctima de la extorsión original. Siguiente hallazgo. Desafortunadamente no se tiene suficiente información para conocer su alcance y sus consecuencias. ¿Por qué? Porque la metodología de estadística, los métodos que tenemos para medir la corrupción no son infalibles. Al día de hoy los seguimos mejorando. Son muy buenos, pero se siguen mejorando. Al interior de las instituciones jurídicas, al interior de las instituciones públicas como los juzgados, como las fiscalías, se hacen mediciones estadísticas, pero las mediciones estadísticas no están ajustadas para este tipo de delito, para este fenómeno. ¿Qué significa esto? Que a la hora de hacerle una pregunta a una persona, por ejemplo, el estudio de barómetro de la corrupción que mide cuán victimizada está una sociedad por la corrupción, no contempla preguntas que incluyan la extorsión sexual. Entonces, tal vez alguien ha sufrido este tipo de extorsión, pero los instrumentos que la miden pues simplemente no hacen las preguntas adecuadas. Y por último, el último hallazgo es que la regulación al respecto es insuficiente. Como comentamos, hay países que fomentan la revictimización, pero el hallazgo principal de Transparencia Internacional es que los países no están haciendo lo suficiente para tener identificado este fenómeno, contemplado dentro de las leyes y que tengan sus propias instituciones que aborden el problema. Para eso hacen distintas recomendaciones. La primera es establecer un tipo penal y un marco jurídico, que el concepto de extorsión sexual se convierta en su propio delito. Sí, un delito derivado de actos de corrupción, un delito de corrupción, pero que tenga su propio nombre, que esté identificado claramente como un propio, lo que llamamos tipo penal. Y además que tenga un marco jurídico alrededor. Las reglas para aplicarlo, las reglas para hacer justicia en estas cuestiones e inclusive las reglas para protección de las víctimas. 2. Se recomienda capacitar a jueces y a fiscales. ¿Por qué? Porque si bien hoy no existe, no está identificada dentro del sistema legal este tipo de extorsión, pareciera que sería suficiente si las personas a cargo de la aplicación de la justicia lo entendieran, pero la realidad es que no lo conocen, no conocen a fondo la distinción entre un tipo de extorsión y la otra. Entonces, Transparencia considera que una gran parte del problema es que las personas encargadas de la aplicación de justicia, de la administración de justicia, sencillamente no saben lo que es la extorsión sexual. Bien, número 3. Se debe incluir el fenómeno en capacitaciones y en los sistemas que están dedicados a prevenir la corrupción y a prevenir otras formas de acoso. Nosotros, que somos los que nos dedicamos a capacitar empresas, organizaciones en temas de corrupción, debemos incluir por su nombre a la extorsión sexual para que las personas a las que les damos capacitación entiendan que existe y cómo se puede evitar. 4. Se deben generar campañas de concientización. ¿Para qué? Para que la ciudadanía, las personas, en particular las personas que están más vulnerables a estos actos, entiendan que esto es una forma de extorsión, que tengan claro
que no deben hacerlo, pero que si se encuentran en esa situación, no son ellos los corruptos, sino que están siendo víctimas de un tipo de explotación. Cuando uno no conoce la distinción entre ser víctima o simplemente participar en actos de corrupción, pues es muy posible que se piense, no, pues es que yo soy malo porque yo participé, yo lo permití. Pero no, realmente en este caso se está siendo víctima. Entonces es muy importante que las personas que están vulnerables a esto entiendan que si les pasa es algo que simplemente les sucedió, que desafortunadamente les sucedió, pero que están siendo víctimas, que no están participando necesariamente, que no están participando activamente de la corrupción. 5. Se deben hacer mecanismos de denuncia, pero mecanismos de denuncia que atiendan o que tengan perspectiva de género. Estos mecanismos de denuncia, como los que ya utilizamos en el mundo de la corrupción, que deben contemplar denuncias anónimas y protección de represalias, pues deben ajustarse para que las personas que los utilizan y que los aplican estén sensibilizados a las cuestiones de género. No es lo mismo denunciar el pago de un soborno que un tema tan delicado como una cuestión de extorsión sexual. Entonces se tendrá que hacer los mecanismos que ya se tienen, refinarlos para que este tipo de denuncias puedan ser atendidos por las personas adecuadas y de la forma correcta. Número 6. Se tienen que hacer campañas de difusión de estos mecanismos. Las personas no solo tienen que saber que existe la extorsión sexual, sino que también existen los mecanismos para denunciarla, para alzar la voz y para protegerse. 7. Se debe brindar asesoría legal especializada a las víctimas o a los supervivientes de la extorsión sexual. ¿Qué significa esto? Que también se tienen que preparar a personas que dan la asesoría legal. No puede ser una persona que simplemente se encarga de asuntos de corrupción, sino que tendremos que tener capacitación especializada para entender cómo abordar los casos de extorsión sexual. ¿A qué me refiero? Cómo abordarlo legalmente, pero también capacitación sobre sensibilización de cómo tratar a las víctimas o a los supervivientes. 8. Se tienen que implementar sistemas para protección de las víctimas y de los supervivientes. Uno de los principios generales en la industria, en el mundo de la anticorrupción internacionalmente, es que debe existir sistemas de denuncias que sean anónimas y que protejan a los denunciantes de las represalias. Yo puedo denunciar un acto de corrupción y no me debe pasar nada por haber alzado la voz. Pues lo mismo tiene que pasar. Tiene que existir mecanismos que protejan a las víctimas de cualquier represalia que pudiera tomarse contra ellas. ¿Cómo? En los casos que lo admitan, manteniendo el anonimato de las denuncias y de las investigaciones, o en los casos en que sí sea absolutamente necesario que la persona se presente, generando suficientes mecanismos tanto legales como materiales de seguridad. ¿Qué significa esto? Que yo me sienta cuidado físicamente, de que nadie me va a atacar, pero que además existan las herramientas legales como las órdenes de alejamiento, las órdenes de restricción, encarcelamientos preventivos, este tipo de cuestiones para proteger a la víctima de la persona que lo victimizó. 9. Es importante dar capacitación a personal especializado para sensibilización y no revictimización. No nada más con los asesores legales, sino durante toda la cadena, desde que la persona, la víctima o superviviente alza la voz. Es importante que exista, que todas las personas que atienden y que tienen contacto con la víctima entiendan la gravedad, la seriedad del fenómeno, que sepan cómo tratarlo, principalmente para no revictimizarlo, para no, por ejemplo, extraer de una víctima un testimonio en un juicio penal y que la simple extracción o el interrogatorio pues la revictimice por sí solo. No quiere decir que no se haga, simplemente que se haga con el cuidado de no seguir violando derechos humanos de personas. Y la última recomendación es modificar los sistemas estadísticos para entender este fenómeno completamente. Nuevamente, no se tiene la información que se podría tener, la información de las instituciones formales, de las instituciones informales, de las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, etc. No tenemos suficiente información para entender este fenómeno, para poder verlo y estudiarlo detenidamente como lo que es. Entonces, la última recomendación que hace Transparencia Internacional es que se implementen que se haga lo que se tenga que hacer para que esto se mida, para que se conozca a fondo cuánto pasa, dónde pasa, cómo es el fenómeno de la extorsión sexual, y una vez que se conoce, que se puede identificar y se pueda medir, pues que se pueda controlar. Perfectísimo.
Pues eso fue todo por hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hay que denunciar todos los actos de corrupción, pero por favor, con mucho cuidado. Si te encuentras con un acto de corrupción y no sabes lo que estás viendo o no sabes si esto es necesariamente un acto de corrupción, no hagas nada. Hay que tener muchísimo cuidado. Acércate a quien te pueda ayudar. Nos puedes escribir todo a info@stainer.mx y con mucho gusto te vamos a ayudar, pero por favor, con mucho cuidado. Nuevamente, esto es La Esposa del César. Yo soy Michelle Levien y que tengan feliz lunes.